Informe especial. En el mes de abril recién pasado, esta noticia llamó la atención de los chilenos. El presidente Piñera fue citado este viernes al juzgado de policía local en Pucón porque su casa en Caburga no cuenta con la recepción municipal. Fue construida hace casi 13 décadas. Después de ello, el tema de las contribuciones ha sido de interés público, despertando discusiones y conversaciones. Trayendo antiguos casos a la memoria. Contingencia de nuestro país. Para el caso de Bachelet, Mellado sostiene que la expresidenta nunca ha pedido la recepción definitiva. Y nuevas situaciones discutibles a colación. En consecuencia, Informe Especial decidió hacer el siguiente ejercicio. Ponemos atención en el pago de impuesto territorial o las contribuciones de bienes raíces como las conocemos, en alguno de los barrios capitalinos y balnearios más consolidados, caros y apetecidos de Chile. El resultado que verá es una fotografía de la realidad. Buenas tardes, Paulina de Allende Salazar. Con usted voy a conversar, me dijeron. Damos cuenta de lo que encontramos, si se paga o no lo que corresponde. ¿Puede haber influido su importancia en la sociedad en que el servicio de impuesto interno haya sido más condescendiente con ustedes y en el cobro de las contribuciones? Los cuestionables criterios de avalúo de las propiedades por parte del Servicio de Impuestos Internos y la fiscalización de uno de los impuestos más relevantes que tiene efectos no solo en los sectores donde están las propiedades más caras, sino también en las comunas pobres que dependen del Fondo Común Municipal. 350 metros de superficie. No tengo eso. Mi casa es una casa de FL2. ¿Y tú me lo podrías mostrar? No me lo firmes. No te lo voy a mostrar. Las contribuciones que pagamos son el principal financiamiento que les permite implementar electrificación, salud, educación, etc. Y esta casa me parece por menos de 140 metros construido. Esta es nuestra búsqueda. Aquí comienza Informe Especial. Partimos revisando la información pública del Servicio de Impuestos Internos. Observamos la zona oriente de la capital y nos dejamos llevar por su cartografía digital, donde destaca una mancha verde que se identifica como destino agrícola. Llama nuestra atención porque está, según el plano regulador de la comuna de Vitacura, en plena zona urbana. Y además, porque sabemos que el destino agrícola paga muchísimas menos contribuciones que el no agrícola. Según nos los corrobora, entre otros, este doctor en economía y urbanista. No deberían estar exentos. En general, cuando el Servicio de Impuesto Interno designa con uso agrícola algunos predios, dentro de los límites urbanos, les asigna un valor que es como un 1% del valor que está al otro lado de la calle que tiene usos urbanos. O sea, hay una desproporción. Vamos en búsqueda del predio con destino agrícola que llama nuestra atención. Queremos saber si efectivamente ahí hay trabajo relacionado con el agro. Las coordenadas nos llevan hasta Santa María de Manquehue, un exclusivo sector residencial completamente urbanizado donde las casas son en su mayoría lujosas. Damos con la ubicación buscada. Durante el reporteo de Informe Especial hemos encontrado situaciones realmente extraordinarias. La casa que usted verá a continuación es rural agrícola y estamos en la mitad de lo ocurre en Vitacura en un área completamente urbana. Según la información y los cálculos del mismo Servicio de Impuestos Internos, la propiedad que usted ve tendría 30 hectáreas de terreno. De ser así, estaríamos hablando de 300.000 metros. Si consideramos que en este sector el valor comercial de 1 metro cuadrado puede rondar los 280.000 pesos aproximadamente, cuesta comprender que por considerarlo de uso agrícola, este terreno de 300.000 metros cuadrados ubicado en una de las comunas que por años ha contado con los suelos más
caros del Gran Santiago esté evaluado por el Servicio de Impuestos Internos en 7 millones de pesos, es decir, cerca de 23 pesos el metro cuadrado. La situación llama más aún nuestra atención cuando observamos desde el aire el predio y su entorno absolutamente urbanizado. La propiedad está rodeada de las más codiciadas casas de la capital. En la Dirección de Obras de Vitacura, donde analizamos información histórica respecto del terreno, nos reiteran que de acuerdo a los usos de suelo, aquí está aprobado el de tipo residencial en zona urbana y se distancian de los criterios del Servicio de Impuestos Internos. El tema agrícola es un tema de Servicio de Impuestos Internos, que en el fondo se da de acuerdo a la actividad. El desconcierto aumenta, porque mientras la ley sobre impuesto territorial considera el uso agrícola para terrenos destinados preferentemente a la producción agropecuaria o forestal, desde el aire no logramos detectar ningún tipo de actividad, vehículo o siquiera personal destinado al uso o trabajo agrícola. La documentación pública y oficial es clara. Por ser considerados bajo el criterio del Servicio de Impuestos Internos como destino agrícola, pese a no verse ninguna actividad de ese tipo como recién le mostramos, por este terreno que la entidad pública tiene registrado con 30 hectáreas y una casa patronal de más de 1.800 metros construidos, sus dueños pagan contribuciones trimestrales por 566.000 pesos. Cifra que le puede sonar alta, pero que analizada por expertos resulta ínfima. Ponga atención. Vamos hasta una de las más prestigiosas oficinas de tasaciones de nuestro país. Queremos saber cuánto ahorran los propietarios de este inmueble versus sus vecinos, según la información que registra al momento de esta revisión el Servicio de Impuestos Internos. A los expertos no les entregamos datos personales de los propietarios, solo información del bien raíz. En la comuna de Vitacura, en el sector conocido como Locurro, y es el rol 1387. Primero, nos presentan la situación tal cual está hoy ante el Servicio de Impuestos Internos. Este sitio aparece calificado en pleno Vitacura como agrícola, lo cual genera un avalúo de 275 millones y por el hecho de ser agrícola tiene un pago de contribución anual de 2.200.000. Rápidamente, la evaluación de los profesionales capta nuestro interés. Ahora proyectan el avalúo de la propiedad y el pago de contribuciones que sus dueños debieran pagar si no fuese considerado agrícola por el Servicio de Impuestos Internos. Al no ser agrícola, esto llega a un avalúo fiscal de 67.000 millones, lo cual genera... Momento, perdone que lo interrumpa. Usted me dice que del avalúo fiscal de 275 millones de pesos pasamos a un avalúo de 67.484 millones de pesos y más. Claro, lo que pasa es que este terreno es un terreno de 30 hectáreas, pero está inmerso dentro de la zona que, si podemos alejar ahí el zoom, claramente lo que podemos ver es que está inmerso en toda una zona de desarrollo urbano. Si hoy día pagan 2.266.000 pesos al año, ¿cuánto debieran pagar al año? Si esto estuviera realmente en las mismas condiciones del entorno, esto debería estar pagando alrededor de 733 millones de pesos al año. De ser correcta la información que el Servicio de Impuestos Internos tiene publicada, y si no lo fuera, sería un error de proporciones, los propietarios, según los cálculos de los especialistas, se podrían estar ahorrando alrededor de 730 millones de pesos anuales en un predio donde con claridad observamos no hay actividad agrícola. Queremos conversar con los dueños de la propiedad, preguntarles derechamente si disfrutan de alguna consideración especial por parte del Servicio de Impuestos Internos. Vamos a Inmobiliaria Manquehue, donde los hermanos Rabat son miembros del directorio en la actualidad. Ellos son propietarios de parte de la gran casona que vimos en Locurro.
Hoy día pagan alrededor de 2 millones de pesos en contribuciones al año. Se trata de los herederos de José Rabat, quien ya en los años 80 dio un giro al negocio vitivinícola, transformando las 500 hectáreas de la viña Manquehue en un éxito inmobiliario para el segmento ABC1. Creó el emblemático barrio Santa María de Manquehue. Esta es la entrada de la inmobiliaria y esta es Santa María de Manquehue, casona. Nuestra solicitud fue acogida. Pronto les mostraremos las respuestas que recibimos respecto de este predio que paga contribuciones como agrícola, pero que no tiene actividades como tal. Pero esta historia, según un recorrido por la prensa, no es nueva. Mire este titular del 2014. 2 años antes, El Mostrador denunció 2 parcelas supuestamente agrícolas ubicadas en el exclusivo barrio de San Damián en Las Condes, un sector calificado como urbano según el plano regulador. Una pertenecía al abogado, actual presidente del directorio de Enel Chile, expresidente del Consejo Nacional de Televisión, exalcalde y concejal, entre otros, Herman Chadwick, quien pagaba por 2 hectáreas el año 2012 32.411 pesos en contribuciones. Hoy, después de que se revisó su situación, por no ser destino agrícola, paga sobre 10 millones de pesos trimestralmente. Vote por lo nuevo. Vote por Errázuriz. Chile vive una encrucijada histórica. Y la de su vecino, el empresario y candidato a la presidencia de la República el año 89, Francisco Javier Errázuriz, que por 1,5 hectáreas pagaba contribuciones trimestrales de 13.685 pesos ese mismo año. Hoy, por esa propiedad, se paga sobre 13 millones cada 3 meses. La prensa de la época tampoco dejó pasar el caso de las 42 hectáreas planas en el corazón del exclusivo y bullente barrio La Dehesa, en la comuna de Lo Barnechea, que los herederos de Leodoro Mate Larraín vendieron a más de 96 millones de dólares, lo que hoy equivale a 66.000 millones de pesos. Pese a que por años fue considerado agrícola y por lo tanto avaluado por el Servicio de Impuestos Internos en 273 millones de pesos solamente. Los Mate habrían pagado poco más de 2 millones en contribuciones anuales. Columnas periodísticas estimaron que debieron haber cancelado una cifra cercana a los 885 millones. Luego de esas denuncias periodísticas del Mostrador y CIPER, es que el Servicio de Impuestos Internos dio a conocer una intensa fiscalización que corregiría este tipo de situaciones que entonces fueron calificadas como insólitas. Pese a ello, como verá a continuación en este informe especial, aún queda mucho trabajo por hacer. Necesito acá una solicitud de entrevista. Con total prontitud, un representante de la familia Rabat, dueños de la propiedad de Santa María de Manquehue, que posee destino agrícola en medio de una zona urbana, nos cita a conversar. Buenas tardes, Paulina Allende. Con usted voy a conversar, me dijeron. Parece, sí. La primera pregunta es saber, ¿hicieron alguna solicitud especial usted a Servicio de Impuestos Internos o a otra institución para que sea destino agrícola? Nunca. Nunca. La información que nosotros tenemos y las imágenes que nosotros tenemos es que ahí no hay ningún tipo de producción agrícola. No, no. Eso por eso le digo, es un retazo de una casa patronal. Aquí no hay producción agraria, por lo tanto ya no debería ser catalogada como agraria. Paulina, le digo, incluso en febrero del año 2011, estando yo presente, fueron de inspectores de impuestos internos, fuimos visitados y se ha pagado las contribuciones que obviamente se cobran. O sea, usted dice, si no me cobran más, yo no voy a pagar más en el fondo. No, estamos dispuestos a que se revise la situación, pero como le digo, esto yo creo que hay que hacer un poco de historia. Esto es una parte que quedó de un fondo que era grande y que se le fueron sacando y cambiándole su uso de suelo a las lotes que se fueron desmembrando de este suelo. O sea, es un tremendo sitio en la mitad del corazón de Santiago. Sí. Eso es. Sí. En la zona más cara de Santiago y pagando, o sea, paga 500.000 pesos de contribuciones. ¿Y sigue siendo igualmente tajante para proponer que se revise la situación? Sí. ¿Están dispuestos a pagar más contribuciones? Por supuesto. Esta familia siempre ha pagado todos sus impuestos y si hay que le corresponde pagar más, eso corresponde y eso hay que hacerlo.
Esta entrevista traerá consecuencias. Volveremos a reunirnos con el representante de la familia Rabat. Ahora, ellos nos llamarán a nosotros. Pronto le mostraremos esa reunión y un nuevo caso que capta nuestra atención. Pero han vendido de los... No, yo no he vendido nada. Sin embargo, cuando los han vendido ustedes mismos, han cobrado por ellos sobre 55.000 UF. Es este sitio de destino agrícola con una de las vistas más extraordinarias de Chile, frente al mar de la comuna de Zapallar, vecino de mansiones que pagan millonarias contribuciones. Ellos, en cambio, no pagan ni un peso. Pero antes, ¿sabe usted que una vivienda catalogada de FL2 goza de ciertos beneficios tributarios? Si la propiedad no supera los 140 metros construidos, tiene una exención del 50% en el pago de contribuciones. Hasta 70 metros cuadrados tendrá el beneficio por 20 años. Desde 100 hasta 140 metros cuadrados, la exención será por 10 años. Además, si la arrienda, los ingresos están libres de impuestos y no pagan tributos a la herencia, entre otros. Listado en mano, salimos a constatar en Santiago y el balneario de Zapallar el estado de algunas de las viviendas que, según el Servicio de Impuestos Internos, son de FL2. Estos son algunos de los casos con los que nos encontramos. Recuerde, no deben tener más de 140 metros construidos. Esta casa está en Locurro, en la comuna de Vitacura. Supuestamente tiene 139 metros construidos. Está allá arriba. Pese a lo que vemos desde el aire, en la Dirección de Obras Municipales, documento en mano, nos confirman que ellos tienen inscrito el mismo metraje que el Servicio de Impuestos Internos, que si ha habido ampliaciones, nadie las ha regularizado. También es de FL2, tiene 139,83 metros cuadrados. En contraste con la información oficialmente declarada, en la oficina de los tasadores, por medio de la imagen satelital, levantan otras cifras que desde ahora le presentamos. ¿Qué pasa con el rol 31? Tiene, de acuerdo a los antecedentes de impuesto interno, 139 metros cuadrados, lo que genera un avalúo de 271 millones y eso genera un cálculo anual de 2.600.000 a estar pagando, digamos. Si lo llevamos a la superficie que nosotros estamos mirando acá, que en realidad supera también con creces, nos da alrededor casi de 800 metros, un poquito más. Ya estamos hablando de 900 millones, que es el avalúo del cual podría ser esta propiedad. De 270 millones a 900 millones. Y eso significa un pago de contribución de alrededor de 10 millones de pesos. Un ahorro aproximado de 7.683.000 pesos. Sí. Pero usted reconoce que el metraje de su casa es mayor a los 140. No reconozco nada. El propietario nos contesta que no sabe nada porque no vive aquí. Sin embargo, se equivoca. Mientras sea el dueño, es el responsable de regularizar sus bienes raíces. Seguimos en la comuna de Vitacura, en el sector de Locurro. Ambas casas que usted verá a continuación dicen no tener más de 130 metros construidos, incluso menos. Juzgue usted mismo. Analizaremos la que está más hacia el norte. En esta oportunidad, lo que vemos y lo que se ha informado a la Dirección de Obras y al Servicio de Impuestos Internos tampoco calza con estas imágenes. Tienen una propiedad de 106 metros 106,6 construidos. En contraste, esta es la información levantada por los tasadores. Midiendo a grandes rasgos, en base a la foto satelital, llegamos a 350 metros cuadrados construidos, lo que es un cálculo muy superficial por la información que uno dispone. Quiere decir que al menos.
Hoy día el avalúo de esta casa es un valor de 267 millones, lo que genera un pago de contribuciones de 2,5 millones al año. No obstante, si nosotros lo calculáramos sobre la superficie que es posible levantar, en realidad estamos hablando de una propiedad que llega a los 500 millones y eso significa que debería estar pagando casi 5 millones de pesos en contribuciones. El doble de lo que pagan. Es doble de lo que se está pagando hoy día. Estamos haciendo un reportaje que tiene que ver con el impuesto territorial, es decir, el pago de contribuciones. ¿Ya? Y esta casa sale como DFL2, significa menos de 140 metros, pero tiene mucho más. Y por lo tanto estarían pagando menos contribuciones. Entonces quería plantearle el problema y que me explicara su posición al respecto, si tiene algo que decir, si está... Esta casa tiene 130 metros, sí. Tiene. Pero sale informado mucho más metraje en esta casa, 350 metros de superficie. No, no tengo eso. 350 de superficie. No, nada que ver. Mi casa es una casa de FL2. ¿Y tú me lo podrías mostrar? No me lo firmes. No, no te lo voy a mostrar, pero, o sea, que me venga a ver un inspector municipal si quieres. Después de esta primera reacción, la propietaria de la casa nos envió el siguiente correo, donde nos cuenta que pidió en la Dirección de Obras regularizar su situación. Como estas casas que supuestamente miden menos de 140 metros construidos, encontramos muchas más. Llamamos, dejamos cartas, mandamos correos. Y esta casa me parece por menos de 140 metros construido. Vinimos hasta las propias casas para aclarar dudas y pedir una explicación respecto a la disparidad de información sobre el metraje inscrito y el consecuente ahorro en contribuciones que vamos conociendo. Esta casa, por ejemplo, no mediría más de 94 metros construidos. Parece más grande. Queremos corroborar si esta casa efectivamente mide menos de 140 metros. Vengo a dejar una solicitud de entrevista. Estamos en un reportaje que tiene que ver con el pago de contribuciones. No sé, pero pagamos. A simple vista, esta casa de Santa María de Manquehue, en el sector de Locurro, tiene más de 140 metros construidos. Efectivamente, el proyecto abarca 140 metros cuadrados para acogerse al DFL2. Pero posteriormente, con los años, fue creciendo. Cuando solicitamos el permiso de regularización del año 2000, nos fue rechazado. Esta casa no tiene recepción definitiva. Así es. Porque luego la fueron modificando y ampliando y eso no se ha regularizado y usted lo reconoce. Absolutamente. O sea, si el Servicio de Impuesto Interno reevaluara esta casa, usted estaría disponible a pagar lo que corresponde. Absolutamente así sería. Este hombre fue una excepción. La mayor parte de los propietarios que pagan menos impuestos del que corresponde no estuvieron disponibles para explicarnos su situación como él lo hizo. No hay tiempo suficiente para mostrarles todas las casas que visitamos y que a todas luces tienen mucho más de 140 metros construidos. Una situación que también verificó el profesor Pablo Trivelli junto a estudiantes de la Universidad Mayor, pero con los departamentos DFL2 en la quinta región. Estos son DFL2 que cerraron los balcones y al cerrarlos se pasan de los 140 y deberían dejar de recibir el beneficio del DFL2. De 2 edificios inspeccionados que tenían un metraje entre 130 y 140 metros construidos y por lo tanto estaban acogidos al DFL2, el 36% presentaba sus terrazas cerradas con ventanales fijos, lo que debió haber sido recepcionado y contar con un cambio en la superficie del rol de avalúo y por tanto la mayor parte de ellos haber perdido los beneficios tributarios con los que aún cuentan, porque con claridad hoy superan los 140 metros construidos. Y el fin también es pagar menos contribuciones. Por supuesto, estás exento a pesar de que no deberías estar exento. Y eso nuevamente es evasión tributaria. Eso es evasión tributaria, por supuesto. Luego de realizar la entrevista al vocero de los propietarios de la gran casa en Villa Blanca, en Locurro, fuimos citados porque ellos quieren darnos nueva información. Aparentemente los antecedentes que le entregamos les hizo tomar algunas decisiones.
Ahora es usted el que me cita a mí, de alguna manera. ¿Qué pasó a propósito de la información que les entregamos? Reunimos toda la información y le cuento que esta mañana fuimos a Impuestos Internos y solicitamos la fiscalización y la regularización de esta propiedad, solicitando el cambio de uso de suelo de agrícola a habitacional. ¿Ustedes mismos? Sí, fui yo personalmente. No solamente el cambio de uso de suelo, sino que el ajuste de la superficie real. Así que de aquí a 90 días debiéramos tener ya la resolución del Servicio de Impuestos Internos y la regularización de esta propiedad. Ante nuestro requerimiento, la familia Rabat pidió actualizar los datos al Servicio de Impuestos Internos. Ellos aseguran que además de no ser agrícola, pese a haber pagado por años como tal, hoy solo les quedan 4 de las 30 hectáreas, porque el resto ya las vendieron para uso habitacional. No nos habíamos dado cuenta y lo estamos regularizando y actualizando, digamos, la información. ¿Vislumbra un claro desorden por parte del Servicio de Impuestos Internos? No lo puedo decir yo, pero sí hay una diferencia entre lo real y lo que está la información que tenía Impuestos Internos. ¿Están disponibles de pagar los 2 millones de pesos que pagan hoy día, a pagar lo que corresponde a pagar? Por supuesto, lo que salga que haya que pagar. Sí. A la luz de los nuevos antecedentes y según la información con la que al menos desde el año 2002 figura en la carpeta de la Dirección de Obras respecto de este lote y por tanto, según apreciación de los expertos, debió haberse enterado el Servicio de Impuestos Internos, la Oficina de Tasaciones Arenas y Cayo nos entrega un nuevo cálculo. Según los especialistas, desde ahora la familia Rabat debiera comenzar a pagar anualmente del orden de 120 millones en contribuciones. Una diferencia de más de 117 millones con los 2 que venían pagando hasta hoy. Estamos en la quinta región, en la comuna de Zapallar, específicamente en Cachagua, un lugar perfecto donde cualquiera de nosotros querría tener una casa o un departamento mirando al mar. Las investigaciones que hemos realizado con el equipo de Informe Especial nos hace preguntarnos por qué la diferencia en los valores de los terrenos que usted ve en este momento. Específicamente, este punto es uno de los más codiciados y caros de la costa chilena. Estos 3 lotes que usted ve están ubicados en primera fila frente al mar de la playa de Cachagua en la comuna de Zapallar, rodeados de casas del más alto estándar a nivel mundial. Quienes tienen viviendas o terrenos aquí pagan millonarias contribuciones. Sin embargo, estos 3 lotes que según el plano regulador están en zona urbana, el Servicio de Impuestos Internos los considera agrícola, pese a que no vemos ningún tipo de actividad aquí. Por ese motivo, según acredita este documento, estos 3 lotes están exentos del pago de contribuciones, es decir, no cancelan ni un peso, pese a estar en un sector de la quinta región cuyo valor comercial del suelo es altísimo. Ante nuestras dudas, vamos hasta la Dirección de Obras a bucear en su documentación. Aquí corroboramos que en estos terrenos, al igual que en el caso de sus vecinos, se puede construir viviendas y por lo tanto tienen gran valor comercial. Este segundo plano es el plano regulador de la zona, el primero y el vigente hasta el día de hoy, que aquí figura con fecha 1998. Y aquí se dice claramente que todas las zonas que antes estaban como agrícolas por el SAC pasan a ser urbanas. Clarito como el agua. Pero las interrogantes sobre el criterio de avalúo del Servicio de Impuestos Internos aumentan cuando detectamos que este sitio, que tampoco tiene construcciones, que está exactamente al lado de los lotes en cuestión, que geográficamente es prácticamente igual, es considerado eriazo.
por lo que no solo paga contribuciones, sino que debe asumir una sobretasa de un 100% por ser un sitio no edificado. En consecuencia, cada 3 meses sus dueños deben pagar contribuciones millonarias. Pero no solo a nosotros nos cuesta comprender el criterio aplicado por el Servicio de Impuestos Internos. Explicamos el caso a profesionales del área. Aquí, una de las respuestas. Ahí hay una deficiencia que no la puedo entender, porque ese terreno dejó de ser agrícola al minuto que el plan regulador pasó a regularlo. De hecho, si yo voy a ese municipio y pido un certificado de informes previos por ese terreno, no me va a decir que es agrícola, me debería decir que está en la zona vivienda exclusiva, casas de 2 pisos. No debería seguir siendo agrícola. Antes de ir en busca de las explicaciones de los propietarios de estos lotes que están en primera fila frente al mar y no pagan contribuciones, queremos saber cuánto dejarían de pagar por sus terrenos que el Servicio de Impuestos Internos considera agrícola, pese a estar en zona urbana y donde detectamos que no hay ningún tipo de actividad. Estas son las cifras, según los tasadores expertos. El avalúo fiscal de cada uno de estos sitios, ¿cuál es? Al ser agrícola, me imagino. Claro, al ser agrícola son de 2.300.000 a 2.800.000. Ese es el avalúo que tienen estos predios que están ahí frente al mar. Que es filete, es primer corte. Lo que hay alrededor son casas de muy buen nivel y en realidad que se venden en un valor bastante alto. ¿Cuál sería el valor de ese sitio si fuese urbano? El avalúo. Solamente por el cambio de agrícola a lo que es urbano, siendo un sitio eriazo. Si fuese eriazo. Eriazo, estamos hablando de un valor sustancialmente mayor. De hecho, aquí estamos hablando de 3.000 millones aproximadamente. O sea, usted me dice que de 2 millones de pesos que hoy día está evaluado, pasa a valer más de 3.000 millones de pesos. Mucho más que eso. Y ahora esta gente, ¿cuántas contribuciones está pagando? Hoy día están exentos de acuerdo a lo que indica el Servicio de Impuestos Internos. No pagan contribuciones. No pagan. ¿Y cuánto debieran pagar? Por cada uno de esos sitios en promedio se deberían pagar 72,5 millones de pesos al año por contribuciones. Mucho gusto, Paulina Allende Salazar, periodista de Televisión Nacional. Somos de Informe Especial y la andamos buscando. ¡Qué bueno! Lo que pasa es que estamos haciendo un reportaje que tiene que ver con el impuesto territorial. El impuesto territorial. Nos llamó mucho la atención un sitio que está en la costa, que está a nombre suyo, y otros, que figura como sitio agrícola. Sí. Cuando todo el entorno es urbano y para ser agrario tiene que producirse ahí, y ahí no se produce nada. No hay por lo tanto, sí, mira lo que es. Mira, no te lo podría explicar así con manzanas, pero la verdad es que yo creo que al no tener nada construido y nada por hacer, te das cuenta, la idea es conservar eso lo más así durante el más tiempo que se pueda, te das cuenta. Pero... Es más, hoy día, por ser agrícola, tiene un avalúo de 2 millones de pesos esos lotes, no pagan contribuciones ni un peso, y ustedes mismos han vendido otros lotes en el mismo paño en sumas millonarias. Yo no he vendido nada de todo eso. Pero han vendido de los... No, yo no he vendido nada. Hay un sitio que es el sitio E, el lote E, que fue comprado por 55.000 UF, me aparece aquí, según el conservador de bienes raíces, a Carolina Landea Burja, León Francisco Vicuña Landea y Samuel Antonio Vicuña Landea. Ya solo vendí hace 1000 años. Pero eso se vendió a un valor real, no a 2 millones de pesos como el que hoy día lo tienen evaluado ante el Servicio de Impuestos Internos. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que realmente todo esto ha cambiado tanto. Es el beneficio después de no pagar contribuciones y después de vender a precios Pero yo de relevantes. momento tengo eso ahí, que es un beneficio para la comunidad. Tú comprenderás que no hayan casas, que no haya nada. Que tú quieras vender, Claro, vas a vender pero a un precio millonario y no has pagado contribuciones. Mira, yo te hablo esto a grosso modo, Sí. yo no soy especialista en ¿Y esto. quién de la familia usted es el que sabe?
Hola, buenas tardes, don Federico. Oiga, soy periodista de Televisión Nacional de Chile, quería conversar con usted. ¿Te interesaría conversar primero conmigo allá y después hablamos? Ya, entramos, ya. Nos solicitó Federico Ringling conversar al interior de su casa. Vamos para allá. Ya está al tanto de que queremos conversar con respecto a estos lotes que están en la costa de Cachagua, que pagan como sitio agrario, mientras el resto paga como urbano. Dimos con el familiar que sabría los detalles sobre los lotes que están en primera fila frente al mar de Cachagua, que tienen destino agrícola y que no pagan contribuciones. Es Federico Ringling, quien fue exalcalde designado de Zapallar, diputado y concejal. Se trata precisamente de quien pudimos constatar en la Dirección de Obras firma el año 1998 el Plan Regulador Comunal de Zapallar, que declara la zona de los lotes en cuestión como urbana. Venimos a preguntar por 3 sitios, lotes que están frente a la costa de Cachagua. La verdad es que Impuestos Internos ha tenido un criterio que es permanente, es que no tiene relación el estar dentro del área urbana o el valor comercial que tenga una propiedad. Lo que define si Impuestos Internos decide que es un área habitacional o no habitacional es que esté efectivamente destinada o a la habitación o que tenga un loteo hecho arriba, que tenga, digamos, calles o luz eléctrica, etc. Que si uno mira el plano de la costa, uno ve los 3 lotes de ustedes y al lado, un lote exactamente igual al de ustedes es considerado eriazo, y mientras ustedes no pagan un peso de contribuciones, ellos deben pagar cifras millonarias. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que tú le tienes que hacer a Impuestos Internos. Sin embargo, cuando los han vendido ustedes mismos, han cobrado por ellos sobre 55.000 UF. Y por lo tanto, el avalúo y el pago de contribuciones debería ser acorde al beneficio que ustedes pueden tener como cualquier otro ser humano. No es ¿Por qué así. la diferencia? No, es muy... Mira, el problema de... Pero porque ustedes han vendido. Bueno, uno de los hermanos está en su legítimo derecho. Mire, espérense, su señora, Sí. el lote D, fue comprado por Inmobiliaria Aguas Frías, Sociedad Anónima, el año 2001, por 58.000 UF. Su señora lo vendió a ese valor. Claro. Y hoy día, no pagan ni contribuciones por un lote que está que es exactamente igual. Perdóname, mira. Yo te he explicado con Pero- toda pero claridad. puedes entenderlo desde el pero sentido es que, común. perdón, es que tú no quieres entenderlo. Mira, te quiero Pero si explicar ustedes han vendido claramente. Si a la familia, esta familia por lo menos, que no tiene flujo para pagar contribuciones de ese nivel, lo único que significaría, si es que Impuestos Internos cambia la ley, cambia la interpretación de la ley y dice que aunque sean terrenos que no tienen destino habitacional, si están dentro de la área urbana, tienen que pagar impuestos, bueno, hay que venderlos. El año 2004 usted era alcalde. Sí, hasta un tiempo. Sin embargo, cuando los han vendido ustedes mismos, han cobrado por ellos sobre 55.000 UF. Y por lo tanto, el avalúo y el pago de contribuciones debería ser acorde al beneficio que ustedes pueden tener como cualquier otro ser humano. No es ¿Por qué la así. diferencia? No, es muy... Mira, el problema de... Pero porque ustedes han vendido. Bueno, uno de los hermanos está en su legítimo derecho. Mire, espérense, su señora, Sí. el lote D, fue comprado por Inmobiliaria Aguas Frías, Sociedad Anónima, el año 2001, por 58.000 UF. Su señora lo vendió a ese valor. Claro. Y hoy día, es que- no pagan ni contribuciones pero- por un lote que es Pero exactamente igual. Perdóname, mira. Yo te he explicado con Pero- toda pero claridad. puedes entenderlo desde el pero es sentido que, común. perdón, es que tú no quieres entenderlo. Mira, te quiero Pero si explicar ustedes han vendido claramente. Si a la familia, esta familia por lo menos, que no tiene flujo para pagar contribuciones de ese nivel, lo único que significaría, si es que Impuestos Internos cambia la ley, cambia la interpretación de la ley y dice que aunque sean terrenos que no tienen destino habitacional, si están dentro de la área urbana,
tienen que pagar impuestos, bueno, hay que venderlo. El año 2004 usted era alcalde. Sí, hasta un tiempo. En este momento de la entrevista le recordamos que al menos 2 de los 3 paños de sus familiares hasta ese año sí pagaron contribuciones. ¿Puede haber influido su posición, su rol, No, su en importancia en la sociedad No, en que en el absoluto. Servicio de Impuesto Interno haya sido más condescendiente con ustedes No. y en el cobro de las contribuciones? No me acuerdo haber actuado absolutamente para nada en eso. Con posterioridad a esta entrevista, Federico Ringelin nos hizo llegar este documento en el que señala que algunos de los propietarios de los terrenos efectivamente pidieron al Servicio de Impuestos Internos considerar el cambio de destino de sus sitios a agrícolas, por estar destinados a talaje esporádico, no contar con urbanización y ser casi imposible de construir a futuro textualmente. Enfatiza que como alcalde de la municipalidad de Zapallar no hizo ninguna actuación, que la reclamación fue realizada cuando ya no ejercía el cargo. Al respecto, el economista y urbanista Pablo Trivelli nos da su opinión. Deberían ser catalogados como sitios urbanos, Eriazos con avalúo urbano, que es 100 veces más alto que los avalúos agrícolas, porque de otra manera los dueños de sus terrenos los tienen, como dicen en Colombia, en engorda. ¿Qué significa eso? Significa que los demás trabajen para que se valorice mi predio y al final del día, cuando yo quiera, lo urbanizo y capitalizo y me hago rico. Quisimos hablar con el Servicio de Impuestos Internos para que nos aclare su criterio en este y otros casos. Pero nos dimos con una institución que no habla, no da explicaciones sobre casos particulares ni generales. Concluyo entonces que los contribuyentes, según ellos, no tenemos el derecho a preguntar. Pero avancemos en situaciones que a la luz de nuestra investigación aparecen más habituales de lo que se reconoce. ¿Qué pueden tener todas estas casas en común? Esta casa, según los registros que tiene informe especial, es un sitio Eriazos. No hay resolución todavía. No. Lo que ven ustedes a mis espaldas es un sitio Eriazo. No tiene construcciones y su destino no es agrícola. Sin embargo, a pocos metros vemos otro supuesto sitio Eriazo, pero claramente está construido. ¿Tiene recepción definitiva hasta ahora? Pero se supone que no se puede habitar si uno no ha pedido la recepción definitiva. No puede ser habitada. ¿Qué sucede si fuese habitada? En estricto rigor habría que pedir la inhabilidad de la obra. ¿Qué significa eso? Que no puede ser habitada. Estas propiedades tienen en común que están siendo habitadas pese a no tener recepción final. En cada una escuchamos diferentes y a veces razonables explicaciones. Incluso en algunas de ellas, aunque no en todas, están realizando el trámite para su recepción final. Pero la ley es clara. Figuran como sitios eriazos porque esa construcción, que puede tener permiso o no tener permiso, no tiene recepción final. Al no tener recepción final, no existe para impuestos internos y por lo tanto ahí hay una familia habitando una construcción en forma ilegal. O sea, raya para la suma, es ilegal habitar una vivienda, Es una ilegal. oficina. Ilegal.
Y respecto del impuesto territorial o del problema tributario que podría darse en algunos casos, es que aunque los sitios eriazos son castigados por el Servicio de Impuestos Internos con una sobretasa del 100%, cuando las viviendas tienen muchos metros construidos, una vez recepcionadas, su avalúo fiscal puede ser más alto aún que el de un destino eriazo. Por lo tanto, se podrían estar pagando menos contribuciones de lo que corresponde. Este es un ejemplo de lo que podría suceder según los especialistas. Le corresponde un sitio eriazo de 8.284 metros cuadrados y en teoría no haría nada sobre ese terreno construido. Esa es la información oficial del Servicio de Exacto. Impuesto Interno. Ok. Sin embargo, al colocar las coordenadas del rol, nos aparece esta construcción. Las mejores estimaciones incluso hablan de una propiedad de 1.500 metros cuadrados. ¿Cuál es el avalúo que el Servicio de Impuesto Interno le hace a este sitio eriazo? El avalúo tiene un valor de 728 millones, lo que genera un pago de contribución anual de 16 millones. Y según los cálculos de ustedes como especialistas, los expertos nos dicen ahora cuánto calculan ellos que debiera ser el avalúo fiscal y las contribuciones que pagarían los propietarios de esta casa si estuviera recepcionada y ya no fuera un sitio eriazo para el Servicio de Impuestos Internos. En ese caso, el valor del avalúo, por supuesto, supera los 2.000 millones de pesos y eso significa que el pago de contribuciones, considerando lo que solamente estamos viendo desde el aire, alcanza un valor de 22, casi 23 millones anuales, que comparativamente con los 16 que actualmente está pagando, genera un ahorro en este caso, o que no se está pagando, de un poquito más de 6 millones de pesos, casi 7 millones anuales que no se estarían pagando. En el caso de la vivienda que acabamos de analizar, que está habitada aunque aún es un sitio eriazo para el Servicio de Impuestos Internos y que recientemente inició los trámites de recepción final, las explicaciones de sus propietarios fueron solo tras los cristales del edificio desde donde administran el negocio familiar. A cara descubierta y frente a nuestras cámaras, nada. Pero lo que pasa con este otro sitio supuestamente eriazo ubicado en Los Dominicos, en la comuna de Las Condes, es mucho más complicado aún. Esto porque no se trata de una vivienda recientemente construida y habitada como la anterior, sino que en esta oportunidad el permiso de edificación es del año 87. Y más extraño aún, esta propiedad, que sería sitio eriazo según la información del Servicio de Impuestos Internos, desde el año 1999 contaría con un permiso de regularización y recepción final por una vivienda de 595 metros construidos. Veamos qué dicen los tasadores sobre este caso, qué metraje pueden estimar satelitalmente y cuánto creen ellos que deberían pagar en contribuciones versus lo que hoy cancelan. En Impuesto Interno sale individualizado como un sitio eriazo, pero sin embargo tiene una construcción. Es una construcción que, medido desde la imagen, estamos hablando de 1.240 metros cuadrados construidos en teoría. El avalúo fiscal actual es de 574 millones. Ahora, si vamos con la superficie que en teoría debería tener la vivienda, estamos hablando de 1.677 millones de pesos. Estamos hablando de un poco más de 5 millones de ahorro al año. Vamos en búsqueda de su antiguo propietario que hoy día lo tiene en leasing. Sin embargo, él sigue siendo el responsable de que los aspectos tributarios de esta casa estén en orden. Respecto de esta casa, que sí tendría permiso de edificación pero paga como eriazo, el compra huevos desde las oficinas del dueño hasta la casa quedó registrado. Tú buscas a Jaime Galilea, piso. ¿Ya? Me encargo de que le llegue el mensaje. Se contacta. Bien. Y en el retorno desde su casa nuevamente hasta sus oficinas sin respuesta hasta ahora, percibimos cierta hostilidad. Interpretamos la política de puertas cerradas como claras señales de evadir responder nuestras dudas. En este, pero también en otros casos, parece ser mejor no hablar de la situación tributaria.
Y en el retorno desde su casa nuevamente hasta sus oficinas sin respuesta hasta ahora, percibimos cierta hostilidad. Interpretamos la política de puertas cerradas como claras señales de evadir responder nuestras dudas. En este, pero también en otros casos, parece ser mejor no hablar de la situación tributaria. Y aunque la ley permite pagar de manera retroactiva, es solo hasta 3 años. El número de construcciones fantasmas que habitan en sitios eriazos, según los mismos datos cotejados del Servicio de Impuestos Internos que levantó el profesor Trivelli en todas las ciudades capitales regionales de nuestro país, es abundante. Son del orden de 3.500 terrenos que figuran como eriazos en el registro del Servicio de Impuestos Internos y que en la práctica están con edificaciones encima. Imposible saber. Solo a modo de muestra, estas son los que registra en la comuna de Providencia en la región metropolitana. Las contribuciones que pagamos cada 4 meses se reparten de la siguiente manera. El 40% del total de los recursos va a la municipalidad que lo origina y el 60% restante va al Fondo Común Municipal, que constituye la principal fuente de financiamiento de las localidades más pobres del país. Este mecanismo es redistributivo porque las municipalidades con más recursos ayudan a financiar a las que cuentan con menos. Con esa plata se mejora la calidad de vida de la comuna, las vías urbanas, las áreas verdes y otros espacios públicos. ¿Y por qué es importante no evadir las contribuciones? Es hacer trampa al pacto social y algunos financian los bienes públicos y otros no los financian a pesar de que lo usamos todo, en general. Y en ese sentido es injusto. Informe Especial hoy tomó una fotografía de solo algunas localidades y tributos que se pagan en nuestro país. Pero ¿qué pasa con las contribuciones de las parcelas de agrado, las casas de playa de más al norte o las que están a orillas de los lagos del sur? Aún queda un gran territorio que observar.